Enviamos un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en nuestras redes sociales y creemos que la palabra que Dios ha preparado para el día de hoy es la palabra que necesita tu corazón. Recíbela con total disposición y compártela también con todos tus familiares y contactos. Quiero compartir una enseñanza que la he titulado Muévete. Quiero que le diga ahí a la persona que está a su lado, muévete. Esta es una palabra que cuando estaba preparándola, mis hermanos, sentía como ese rema, sentía que Dios va a hablar poderosamente a muchos de los que estamos reunidos en esta mañana. Dios te trajo aquí no por casualidad, Dios te trajo porque tiene la urgencia de entregarte esta palabra. Así que, por favor, concéntrese, que nada lo distraiga y que puedas empezar a recibir lo que Dios te va a decir. Comencemos haciendo lectura de la base bíblica en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Va a aparecer allí en pantalla y quiero que siga con atención este segmento de la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, resulta que en este pasaje que acabamos de leer, este pasaje de las Escrituras, encontramos las palabras textuales de Dios a Abraham como un pacto de promesa. Un pacto de promesa que él haría con él y con su descendencia. Los teólogos llaman con exactitud el pacto abrahámico. Y lo interesante de este pacto abrahámico es que es un pacto incondicional. Diga conmigo, incondicional. Es decir, un pacto donde Abraham no tiene que hacer nada para que Dios cumpla su parte. Hay que entender esto. Es incondicional porque Abraham no tiene que hacer nada para que Dios cumpla su parte. Ahora, en este pacto entra el elemento de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Abraham y no escogió a otro para darle semejante promesa? Para convertirlo nada más ni nada menos que en el puente para bendecir todas las familias de la tierra. ¿Por qué a Abraham y no a otra persona? Estoy seguro que habrían personas más dignas. Ahí es donde entra el elemento de la soberanía de Dios. Cuando digo que Abraham no tenía nada que hacer para que Dios cumpliera su parte, ese nada lo refiere en el sentido de que algo que condicione el cumplimiento de la promesa divina que involucraba 3 bendiciones. Una bendición nacional, cuando dijo, haré de ti una nación grande. Diga conmigo, bendición nacional. Pero también involucraba una bendición personal. Dijo Dios a Abraham, y te bendeciré. ¿Sí? Una bendición personal. Uno mira el registro del libro de Génesis posterior y se da cuenta que definitivamente Dios bendijo increíblemente a Abraham, al punto donde dice la Biblia que el tipo llegó a ser riquísimo. La Biblia usa ese término, riquísimo. Pero también una bendición internacional. La Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, nada en el sentido de que quedara condicionado para que Dios cumpliera lo que le había prometido. Dios decidió prometerle y él lo cumpliría por encima de todo. Pero sí hay un elemento que genera responsabilidad en Abraham. ¿Para qué? ¿Para que Dios cumpla su promesa? No, para que Abraham recorra el camino que lo va a llevar a lo que Dios le prometió. Una cosa es que Dios no cumpla lo que promete,
Y otra cosa es que yo no recorra o no decida recorrer el camino que me garantiza llegar a donde está lo que Dios me prometió. ¿Entiende eso, por favor? Porque a veces cuando vemos que oramos y ayunamos y no vemos las respuestas, entonces somos tan osados en cuestionar a Dios. Es que Dios no me va a cumplir lo que me dijo. Es que Dios no cumple sus promesas. Y no nos revisamos nosotros. Dios no es el mentiroso. Somos nosotros los que no estamos recorriendo el camino que toda promesa incluye. ¿Sabía que toda promesa tiene una premisa? La premisa es el camino que yo tengo que recorrer para poder disfrutar de lo que Dios ya me dio. No es que Dios me esté dando o me va a dar cosas, no, Dios ya me las dio. El problema soy yo, que muchas veces decido quedarme donde estoy y seguir quejándome porque no puedo disfrutar lo que Dios me prometió. ¿Amén o ay, ay, ay? Mire, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te vengo a decir en esta mañana, mi amado hermano y amigo, que hay grandes promesas que ya hemos recibido en Cristo y que están disponibles para nosotros. Pero escúchame esto, por favor. Pero mientras no nos movamos en dirección hacia el territorio que Dios nos ha trazado, y de hecho ese territorio es el camino de la fe y de la confianza plena en Él, mientras no recorramos ese territorio, no vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha asignado. Este es un año donde necesitamos movernos. Este es un año donde necesitamos ya dejar esa actitud infantil de estarnos quejando por todo. Pero Señor, tantos años que llevo orando, tantos años que llevo pidiéndote, tantos años que he recibido esta promesa, pero no veo cumplido nada. Dejemos de estar de pronto examinando y cuestionando a Dios y más bien hagamos una mirada introspectiva. Mirémonos a nosotros mismos. Miremos por debajo de la superficie qué es lo que nosotros no hemos querido asumir como verdaderos cristianos y que precisamente esa falta de asumir es la que nos está impidiendo disfrutar de la promesa que ya Dios nos dio en Cristo Jesús. Ahora bien, probablemente te encuentres batallando desde hace ya un tiempo con un cambio que sabes que ya está en el horizonte. Probablemente sabes que tienes que moverte en otra dirección y desde ya hace un buen tiempo cada vez se hace más fuerte ese sentir, pero resulta que te resistes a eso, te resistes a eso. Y pareciera que mientras te esfuerzas en clavar las estacas de tu carpa, lo que hace Dios es todo lo contrario, sacarlas. ¿No te has sentido así? Tú estás tratando de clavar la estaca para poder sentir estabilidad en el territorio donde tú estás y resulta que Dios está haciendo lo contrario. Él está sacándolas. Oye, créeme, mi amado hermano, créeme lo que te digo. Si esto te está pasando, Dios va a ganar de todos modos. No pelees con Dios. Si estás entendiendo que aunque tú quieres clavar las estacas, Dios quiere más bien sacarlas o las está sacando, cambie de actitud. Deje de pelear con Dios y más bien alíese con Él. Cuando nos llega la orden divina de movernos, no hay opción. Y yo sé por qué se lo digo. Cuando Dios dice muévete, ponte en marcha, es tiempo de que vayas a otro lugar para que entres a otra dimensión, hay que hacerlo. Ahora, este movernos, iglesia, no se refiere solamente de pronto a cambiar de un lugar físico a otro, de un territorio geográfico a otro, como en el caso de Abraham. Escúchame esto, muchas veces la orden divina de movernos está relacionada con la necesidad de cerrar ciclos para dar inicio a otros. Amén. Creo con todo mi corazón que este es un año donde nos toca movernos y el movernos va a involucrar cerrar ciclos
viejos, improductivos, ciclos desgastantes, ciclos deshonrosos, y empezar a activar nuevos ciclos. No espere experimentar cosas nuevas haciendo exactamente lo mismo. Hay que hacer cambios. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entender cuándo debemos movernos. Probablemente necesitas cerrar ciclos espirituales para abrir nuevos. Probablemente necesitas cerrar ciclos financieros y laborales para abrir nuevos. Probablemente necesitas cerrar ciclos relacionales y emocionales para abrir nuevos. Probablemente necesitas cerrar ciclos de conducta y de pensamiento para poder abrir nuevos. Entonces es clave la orden divina. Muévete. Es clave. Al escuchar esto que te estoy diciendo, muy probablemente algunos puedan decir: pastor, me identifico con el principio bíblico que nos estás enseñando. Me identifico con lo que estás diciendo porque he sentido la necesidad de moverme. Necesito no continuar en el territorio donde estoy, en la manera como estoy haciendo las cosas. Necesito moverme en otra dirección. Pero probablemente te estás preguntando: ¿cómo puedo estar seguro que es el tiempo correcto para moverme? ¿Creen que es interesante responder esta pregunta? ¿Cómo puedo estar seguro que es el tiempo correcto para moverme? Porque, como siempre lo he enseñado, mis hermanos, tengamos demasiado cuidado con decisiones correctas que se toman en tiempos incorrectos, porque los resultados serán incorrectos. Y muchas veces el enemigo nos engaña y nos hace creer que porque es una decisión correcta y estás súper convencido de que es correcta esa decisión, ignoras el tiempo correcto. ¿Y cuántas veces terminamos emproblemados? Terminamos sintiendo que nos cayó un balde de agua fría solo porque nos movimos en el tiempo incorrecto. Quiero entonces entregarte unos indicadores que en mi experiencia a lo largo de mi vida personal y ministerial me han ayudado a identificar el momento correcto para moverme. Quiero compartir parte de mi experiencia personal en esta realidad. Realmente estos indicadores que te voy a compartir han sido dignos de confianza en mi vida y también en la de muchos. Por eso voy a abrirles mi corazón y quiero que hoy estén muy atentos, por favor, para, si es posible, tomar nota. Va a quedar grabada la prédica, obviamente, pero qué bueno que usted pueda tomar nota de lo que impacte su espíritu para poder definitivamente trabajar sobre este aspecto del muévete. Muy probablemente estás a las puertas del cambio si estás experimentando cualquiera de las siguientes cosas. ¿Estamos listos? Entonces, el primer indicador para tener la certeza de que es el momento correcto para moverme es que cada vez más habrá ausencia de paz en tu situación actual. Amén. Cada vez la ausencia de paz será fuerte en tu interno y en tu entorno con respecto a la situación que estás viviendo. El Salmo 94, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. La orden de Dios de movernos comienza cuando Dios provoca un desajuste en algo. Por eso es que no siempre la intranquilidad es algo negativo. Estamos en una cultura donde le tenemos pavor, le tenemos repudio a la intranquilidad. Pero créame que muchas veces Dios es el que se encarga de utilizar la intranquilidad en algo o con alguien para poder movernos, para sacarnos de ese escenario. Muchas veces la intranquilidad puede ser beneficiosa cuando se trata, por ejemplo, de terminar ciclos para movernos. La ausencia de paz puede llegar o puede manifestarse en diferentes maneras. Por ejemplo, se puede manifestar en forma de sentimientos de aburrimiento,
Cuando usted empieza a mirar a su entorno y usted como que ya no se halla, como que no le encuentra sentido a lo que está haciendo o a la relación que está teniendo, no le ve futuro. Usted empieza, y estoy hablando de relación pero no matrimonial, ¿no? Sí, toca hacer la aclaración, por favor, porque ya vi varias caras aquí como ilusionadas. Ok, sí, me toca estar alerta al lenguaje corporal del auditorio. Pero, mis hermanos, cuando empieza a acrecentarse ese sentimiento de aburrimiento, ojo, porque algo puede estar Dios empezando ¿a qué? A revelar. Puede haber también un sentimiento de desencanto, pero escúchame esto, también puede darse la señal de intranquilidad porque justamente sientes que ya lograste todo lo que había que lograr en ese escenario. Estás, como se dice en términos productivos, estás sobrecalificado, ¿sí? Esa es otra señal entonces que empieza a generar en ti intranquilidad. Ya, bueno, aquí como que ya no tengo nada que hacer, ¿sí? No tengo nada que hacer, entonces yo necesito ya entrar a otro escenario. Yo recuerdo, mis amados hermanos, cuando llegó mi tiempo de moverme de un pastorado asociado a un pastorado titular. Yo recuerdo esa experiencia. Yo sentí que ya había logrado todo lo que necesitaba en esa fase de mi vida ministerial, pero también empecé a sentir un impulso de que necesitaba entrar a otro territorio donde era consciente de que de pronto muchas cosas iban a ser nuevas para mí, pero que necesitaba experimentarlas. Y eso fue algo importante. Si yo no hubiese sentido como ese aburrimiento, ese desencanto, y por favor no me malentiendan porque si hay algo que yo valoro es la escuela ministerial que desarrollé en la Iglesia Cuadrangular del Barrio Gaitán en Bucaramanga. Es una de las escuelas más preciosas y formadoras que hay aquí en la ciudad. Y tuve el privilegio de ser formado bajo la cobertura de ministerios muy, pero muy sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Pero llegó un momento, mis hermanos, donde ya miraba a mi alrededor y sentía que como que, bueno, ya aquí no me veo, ¿sí? No encuentro cómo encajar aquí. Ya me sentía como extraño. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Comenzó una inquietud, comenzó una intranquilidad persistente cada vez mayor, al punto donde Dios tuvo que ser contundente conmigo. Como yo no quería prestarle atención a las diferentes señales que estaba Dios enviándome, ¿sí?, de intranquilidad, utilizó precisamente entonces el evento que tuve que dirigir de un campamento distrital donde asistieron más de 600 chicos. Y el líder de jóvenes que invité para predicar, tan pronto lo subí a la mesa de los santos, me dice esa noche antes de comenzar el evento, me dice: Pastor Elías, no sé usted por qué esté pasando, pero orando por usted Dios me dio una palabra. Te voy a dar esa palabra cuando termine el campamento. El día viernes en la noche búsqueme porque tengo la palabra para darte. Y eso fue pues obviamente inquietante para mí. Cuando llegó el final del evento, me dijo: venga, acompáñeme, y nos subimos ahí en un automóvil, y me dijo: Elías, como te dije, no sé por dónde o qué estés pasando, qué estés viviendo, yo no te conozco, tú no me conoces, pero Dios sí. Y el Señor simplemente me dio una palabra y tengo que dártela. Y la palabra es: arma el conflicto para que generes el cambio. Y era lo que yo venía recibiendo de señales, pero yo le tenía pánico precisamente a tener que enfrentar esa situación. Cuando recibo esta palabra, Dios me la confirma y me da las armas para entonces organizar unas reuniones con mis pastores y empezar a ser muy claro y muy directo con mi deseo de salir de la iglesia allí local y empezar a proyectarme hacia el otro nivel. Entonces, hermanos, fue algo bastante difícil, fue algo complejo, porque cuando nos reuníamos, entonces proyectábamos cosas, mis pastores me decían: listo, ok, vamos a hacer esto, pero al otro día yo veía que ellos seguían tratándome y seguían proyectando cosas como si no hubiéramos hablado nada. Y eso empezó, hermanos, a llenarme de una intranquilidad y un desasosiego fuerte, muy fuerte. Mire, casi llegué a la indiferencia,
Hubo momentos donde me daba como rabia, como enojo, y hasta ya no quería ni servir en los diferentes ministerios porque me sentía ignorado. Me sentía ignorado. Y la ausencia de paz no me dejaba en paz. Todo el tiempo estaba ahí esa situación. Y entonces yo peleaba con Dios: Señor, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Si esto es mío, entonces quítamelo. Pero ¿por qué me siento así? Cada vez es peor este sentimiento de intranquilidad. Hago fuerza para poder seguir metiéndole amor y cariño al trabajo aquí localmente, pero no me siento, no encajo. ¿Qué sucede? La intranquilidad forma parte de lo que Dios empieza a indicarnos, de que es tiempo de movernos. ¿Puede decir amén a esto? El segundo indicador es mayor expectativa ante el territorio desconocido. Mayor expectativa ante el territorio desconocido. Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Complementando la prédica de hace 8 días, es importantísimo que cuando seamos llevados a un territorio desconocido, tengamos la certeza de que es Dios quien nos ha llevado y no que ha sido producto de nuestro deseo, ¿sí? Producto de nuestro deseo. Como dice el dicho, desafío nuevo, curiosidad creciente. Este es un indicador muy curioso. ¿Sabe por qué? Es curioso porque nuestro temor disminuye a medida que Dios nos guía hacia un territorio nuevo o hacia un nuevo ciclo. Me explico. Cuando empiezo ya a tener más claro hacia dónde es que Dios me quiere llevar, qué es lo que me veo haciendo en el nuevo escenario, en la nueva etapa, en la nueva fase, mi corazón se llena de paz, ¿sí? Mi corazón se llena de una expectativa, de una ilusión, de un gozo. Yo tuve que hacer ayunos, vigilias, tuve que hacer tiempos de búsqueda muy intencionales hasta que Dios me confirmó que era lo que realmente Él quería que yo hiciera para la siguiente fase, porque el asunto no era solamente salir, sino para dónde y a qué. Y fueron 8 meses de búsqueda, 8 meses buscando el rostro de Dios, pero en la medida que fue Dios clarificando, por eso te entrego este principio, fue creciendo la expectativa hacia ese territorio desconocido. Cuando Dios me confirma que Él me iba a plantar en Cañaveral, eso fue impresionante, mis hermanos, y empezó a crecer en mi corazón una alegría y una pasión y una admiración por este territorio. Recuerdo tanto que lo primero que hice fue venirme a hacer un recorrido y fue una decisión de pronto no sabia, porque para esos recorridos espirituales hay que ir mínimo 2, y yo me vine solo, por tanta ilusión que tenía y porque ya Dios me había confirmado el lugar. Me vine y hice un merodeo a todo el sector de Cañaveral, busqué los sitios clave, investigué los sitios clave donde habían puntos de masonería y cosas fuertes que se mueven en este sector. Y recuerdo tanto, mis hermanos, que cuando yo pasaba por los conjuntos cerrados, yo veía esos conjuntos como unas murallas impenetrables. Y el enemigo trató como en ese momento de llenarme de temor, ¿sí? Y en la noche, cuando regresé, porque fue todo el día recorriendo calle por calle y orando por ese sector, llegué pero como muerto. Fue impresionante, ¿sí? El agotamiento físico que recibí por todo el ataque, ¿sí? Por todo la retaliación, ¿sí? Que se recibe, porque eso es guerra espiritual. Sin embargo, mis hermanos, digo esto porque una vez recibí de parte de Dios la claridad hacia dónde era que Dios quería moverme, entonces la expectativa en mí creció y empecé a ilusionarme con una cantidad de cosas. Recuerdo tanto que me senté en una de las sillas del Parque de la Pera y volteé a mirar hacia arriba y empecé mi suspiro. Ay, Señor, qué lindo poder levantar tu iglesia aquí en Cañaveral. Si a ti te place, dame ese privilegio, Señor, de ser pastor de esta comunidad. Y Dios escuchó esa oración. Mis hermanos, no necesariamente el nuevo desafío sea más grande que el actual, aunque en la mayoría de los casos puede serlo.
Pero lo que sí siempre será muy diferente es el ambiente. El ambiente y la tarea probablemente van a cambiar. Entonces, Dios te está moviendo hacia otro nivel. No necesariamente es que de pronto vas a tener más responsabilidad, pero lo que sí va a hacer es que vas a enfrentarte a un nuevo ambiente y a nuevas responsabilidades, ¿sí? Tenlo presente. En el caso de Abraham, uno mira, él conocía a Ur de los Caldeos, pero no sabía nada de la tierra de Canaán y de sus habitantes. La cultura que había en Babilonia era diferente a la cultura cananita, ¿sí? Y sin embargo, Dios lo fue guiando y él tuvo que enfrentarse a esa expectativa. Pero ¿por qué él no le tuvo temor a esa nueva expectativa? Porque Dios lo estaba guiando. Y entre más Dios lo guiaba, sabía que era Dios quien lo estaba ubicando ahí, por eso él levantaba altar para Dios, le daba prioridad a Dios. La expectativa en la nueva tierra aumentaba en Abraham por la certeza de que Dios lo estaba llevando hacia allá. Y es lo que nosotros debemos garantizar en este proceso de movernos. Por favor, garantiza que es Dios quien te está moviendo. No son tus emociones, no son tus huidas, porque a veces nos movemos es huyendo. Nunca te muevas huyendo de algo o de alguien, porque estarás fracasando en el nuevo escenario. Muévete porque Dios es quien te está moviendo. Muévete porque es Dios quien te está diciendo, ya es hora, ya es el tiempo. De lo contrario, mejor quédese quietico y siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. La expectativa creciente por el territorio desconocido o el desafío nuevo del futuro es lo que genera en nosotros presión para que avancemos o para que nos movamos. Si no tuviésemos esa expectativa, obviamente nos quedaríamos quietos. ¿Qué es lo que hace que en realidad tomemos la decisión de salir de ese entorno seguro, ¿verdad? Y empezar a encaminarnos en ese territorio desconocido? La creciente expectativa por el territorio que nos espera. Cuando Dios me confirmó cuál sería el territorio en el cual plantaría la iglesia de Diseños de Vida, aumentó mi expectativa significativamente ante el desafío que se planteaba frente a los ojos de la fe. Una vez supe que era aquí, empecé entonces a ver las cosas desde otro ángulo, ¿sí? Ya no miraba a Cañaveral como un sector más de la ciudad, ahora miraba a Cañaveral como el territorio en el que Dios me colocaba, ¿sí? Como un sacerdote para esta tierra. Ojo con el tercer indicador de que es el tiempo correcto para movernos: desapego real de la seguridad y las comodidades actuales. Salmo 73, 25 y 26. Escucha lo que dice la palabra. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Desapego real de la seguridad y las comodidades actuales. Este es un indicador supremamente clave para movernos, mis hermanos. Porque si la motivación de tu corazón al moverte de un lugar a otro o moverte de un ciclo a otro es de pronto solo esto, ojo, solo esto, no estás preparado para moverte. Es la motivación más incorrecta que toma un cristiano cuando decide moverse. Mis hermanos, la gente que está dispuesta a moverse con Dios y servirlo en cualquier parte ha ganado la batalla contra el materialismo. Su motivación de moverse no es de pronto la comodidad financiera, es porque Dios es quien lo está llevando, es porque Dios es quien lo está direccionando. El mundo nos enseña que tenemos que siempre buscar las mejores posibilidades, porque recuerde que el mundo se mueve por lo físico, pero el justo vive es por la fe. Y vivir por la fe es depender al 100% de Dios. Amén. ¿Sabe que eso se está extinguiendo en la iglesia de hoy?
Ya no nos gusta vivir por la fe. Por eso es que casi no hay hoy día jóvenes que hagan de su sueño dorado algún día entrar al ministerio de tiempo completo. Ya casi en este tiempo no hay jóvenes que estén añorando, soñando ingresar de tiempo completo. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados es de hacer plata. ¿Sí? Ahorita lo que más importa es mirar a ver cómo gano plata y sobre todo rapidito, ¿cierto? Ahora aquí estamos en una situación loca porque ya esa proyección de trabajar arduo y bueno, vivir los procesos para poder tener una estabilidad financiera, eso ya pasó. Y yo entiendo que el mundo ha cambiado, obviamente. Pero el problema es que estamos entonces negociando los principios. Y se está convirtiendo el enriquecernos rápidamente en el patrón de conducta de muchos. Y eso está generando un daño en la espiritualidad de manera impresionante. Mis hermanos, yo quiero decirte con todo mi corazón, si sientes la necesidad de moverte, por favor revisa, examina qué es lo que está provocando en ti ese deseo, ese sentimiento, ese anhelo. La parte económica, la parte material, o realmente la convicción de que es Dios quien te está llevando a ese lugar. Cuando estamos dispuestos y disponibles a movernos con Dios, dejamos atrás la obsesión por la promoción profesional, por la promoción de recursos financieros, y entendemos que lo más importante es tener la certeza de que Dios es el que está caminando delante de mí. Ahora te garantizo de que si realmente tú das los pasos que Dios primeramente da por ti, parte de lo que va a venir a tu vida es la bendición material. Amén. Porque yo soy testimonio, mis hermanos, de que el Señor es un excelente patrón. Es un excelente patrón, ¿sí? Pero hay que pagar el precio. Hay que vivir también experiencias, hay que vivir procesos para poder madurar y para cuando entren los recursos saberlos administrar, ¿sí? Saberlos administrar. Hoy estamos teniendo el caso de adolescentes que ya están volviéndose multimillonarios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No han vivido el proceso natural de madurar en el carácter y entonces no saben administrar el dinero. Y por eso es que tenemos un potencial peligro de la economía global en los próximos años, porque se está concentrando gran cantidad de dinero en personas que tienen pobreza de carácter, ¿sí? ¿Cómo van a manejar esos recursos multimillonarios? Dios nos ayude. Ahora, mis hermanos, entre más cultivamos nuestra comunión con Dios para ser sensibles a la guianza del Señor, menos nos van a importar los beneficios personales, porque estamos convencidos que no se trata de nosotros, se trata es de Dios obrando en nosotros. Yo recuerdo muy bien, mis hermanos, que en mi territorio conocido, estoy hablando del ministerio, cuando estaba como pastor asociado, en mi territorio conocido tenía un sueldo fijo, tenía reconocimiento, tenía estatus en la congregación, tenía estabilidad con buena proyección ministerial. Pero cuando inició el 4º año de estar trabajando allí, empezó en mi corazón a darse un sentido de incomodidad. Me empecé a sentir incómodo con todas esas comodidades. Como raro, ¿cierto? Como que a veces uno se cansa de estar bien. Y el mismo pastor Lorenzo me decía: Elías, usted no tiene necesidad de ponerse a irse. La idea aquí es proyectar una mega iglesia. Aquí usted puede casarse y puede tener hijos y puede también proyectar también luego una iglesia hija. Pero mientras él me decía eso, yo también estaba pensando y mirando las realidades. Detrás de mí están los hijos del pastor, ¿sí? Y es obvio que si en algún momento él tiene que decidir entre un sobrino y un hijo, pues tiene que darle valor a su hijo. Hoy día, para la gloria de Dios, su hijo mayor pastorea la iglesia, ¿sí? Si yo hubiese estado en ese momento y no hubiese atendido a estos indicadores, lo más probable es que hubiéramos tenido serios problemas con mi primo, ¿sí? Por eso es que hay que saber también entender cuándo Dios nos está moviendo, ¿verdad? Si te estás sintiendo incómodo
con las comodidades que tienes en este momento, es porque probablemente el Señor te quiere llevar a otro escenario. No le tenga miedo a la incomodidad, pese a las comodidades que tienes. Número 4. Disposición total para obedecer a Dios sin reservas. Esto es muy importante también. Escucha lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Amada iglesia, en todo proceso de movernos, probablemente vamos a tener que hacer cambios en contra de la lógica. Dios te va a pedir hacer cosas que de pronto tú dices, no, pero esto no encaja, esto es como muy loco, muy difícil. Ahora, cuando empiezas a hacer eso, van a aparecer los expertos. No te asustes con los expertos que van a empezar a decirle, no, usted no debe hacer eso, o si lo va a hacer, hágalo de esta manera. En mi caso yo recuerdo, mis amados hermanos, que aparecieron varios expertos dando su opinión al respecto y queriendo imponer su manera de pensar. Y el asunto es que cuando uno está moviéndose, uno se vuelve vulnerable mentalmente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Y está uno como en una incertidumbre, ¿será que sí estoy en lo correcto? ¿Será que sí es el tiempo? ¿Será que sí es en esa dirección? Y entonces aparecen los expertos, y recuerdo que varios se me acercaron, colegas, y cuando se enteraron de que yo ya estaba planeando y estaba ya verbalizando mi deseo de salir de Gaitán, se me acercan y me dicen, oye, tenga cuidado, Elías, eso es un demonio de rebeldía que se le está metiendo. ¿Sí? Otros se me acercaron y me manipularon emocionalmente para decirme, usted sí es mal agradecido, Elías. Todos estos años lo que ha hecho el pastor Lorenzo, su tío, y ahora lo va a abandonar. Ahora lo va a dejar así, tirado, porque usted quiere ir ahora a buscar su propio camino. Y eso chocaba y eso sacudía y me llevaba a llorar en oración delante de Dios y decirle, Dios, si esto es rebeldía, si hay un demonio, yo le decía a Dios así, si se me metió un demonio de rebeldía, Señor, sácamelo. Y entre más le oraba al Señor pidiéndole que sacara ese demonio de rebeldía, más rebelde se volvía. Y hubo una persona que fue pero muy directa y fuerte. Y me dijo cosas que después yo tuve que cortar porque sabía que no era esa persona la que lo estaba diciendo. Era el enemigo, ¿sí? El enemigo. Hermanos, yo recuerdo mi batalla cruel en este proceso de moverme. Lo recuerdo claramente. Voces internas, voces externas, venían como dardos del norte, del sur, del oriente, del occidente, para hacerme creer que estaba en rebeldía y desobediencia. Ayunos, vigilias, tiempos de oración, meditación fueron necesarios para mantenerme firme en la convicción de estar obedeciendo plenamente a Dios. Porque lo más que me importaba presente en esa crisis era tener la convicción de que estaba obedeciendo a Dios. Eso era lo que a mí me robaba el sueño. Señor, lo único que quiero hacer en esta experiencia que estoy teniendo es obedecerte. Hay un precio que se debe pagar con respecto a la obediencia. Y ese precio está íntimamente relacionado con nuestra disposición a creerle a Dios más allá de nuestro entorno y más allá de nuestro interno también. No va a ser fácil. Y por eso es que quizá llevas un buen tiempo pensándolo. Ya hace un buen tiempo deberías haberte movido, pero lo sigues pensando porque estás batallando de pronto con eso. Estás batallando con el anhelo de poder obedecer a Dios sin reservas, pero todavía no tienes la certeza de si das ese paso, es en obediencia o en desobediencia a Dios. Pero quiero terminar entregándote
el quinto indicador de que definitivamente es el momento para movernos. ¿Saben cuál es? La idea de movernos no desaparece en ningún momento. Eso es una locura. Porque frente a los 4 indicadores anteriores es que trabajamos para deshacernos de eso, para poder depurar eso, saber si es de Dios, si no es de Dios, miramos otras opciones, pero resulta que al final del día nos damos cuenta que ese pensamiento de movernos, de cerrar ese ciclo, de comenzar un nuevo, persiste. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Realmente nos sentimos incapaces de deshacernos del pensamiento de provocar el cambio. Esa es una señal, un indicador de que ya es el tiempo. Cuando Dios nos está cambiando, hermanos, nuestra mente no descansa. Y entonces estás en la casa y ahí está la mente trabajando. Estás en el trabajo y ahí está la mente trabajando. Mientras vas en el automóvil, la mente está trabajando. Te vas a descansar, a dormir, y tu mente sigue en blanco, ahí trabajando, ¿sí? El pensamiento de movernos nos persigue. Y sabe, se recrudece aún más porque entonces vienes a la iglesia y escuchas una prédica y justamente confirma ese pensamiento. Y de pronto sacas un tiempo y te pones a leer la Biblia y aparece un versículo donde se clavan tus ojos y le confirma el mismo pensamiento. Y te sientes definitivamente abordado por todos lados con el pensamiento de que es tiempo de moverte, es tiempo de cambiar, es tiempo de cerrar ciclos y abrir nuevos. No pude deshacerme del pensamiento de provocar el cambio en mi vida. Mis hermanos, hasta que me dirigí al territorio desconocido con la convicción de que Dios era el que me estaba guiando, fue cuando hallé descanso en mi mente y en mi corazón. Por fin descansé. Y empezó a llenarse mi alma y mi mente de una tranquilidad. Y empezó Dios, una vez entré a ese territorio desconocido, empecé a ver el respaldo del Señor. Y me di cuenta que eso era de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en esa crisis, porque movernos implica una crisis, estaba haciendo la licenciatura. Y ya estaba, fue en la graduación. Me fui a Bogotá para la graduación y la graduación era en horas de la tarde, más o menos 5 de la tarde. Yo llegué temprano y ese día prácticamente tuve toda la mañana y me acerqué a la biblioteca de la universidad y de pronto encontré un libro y ese libro se llamaba El dador de sueños, de Bruce Wilkinson. Me senté, por curiosidad empecé a hojearlo y cuando empiezo a leerlo me atrapa en cuestión de segundos, que ese libro me lo leí en la mañana, completo. Ahí estaba escrita toda la historia de mi vida, de lo que estaba viviendo en esos años. Y Dios confirmó con la lectura de ese libro todos los pensamientos que habían acá de moverme. Y eso me dio todavía más aval, ¿sí? Me dio aval. Entonces, iglesia, yo quiero hoy, con base a lo que te he entregado, que tengas bien presente estos indicadores para que puedas estar realmente seguro de que el tiempo de moverte o de cerrar ciclos y activar nuevos es ahora. Amén. Es el tiempo correcto. ¿Cuáles son entonces esos indicadores? Número 1, cada vez más ausencia de paz en la situación actual. Número 2, mayor expectativa ante el territorio desconocido. Número 3, desapego real de la seguridad y las comodidades actuales. Número 4, disposición total para obedecer a Dios sin reservas. Y número 5, la idea de movernos no desaparece en ningún momento. Si encajas en este perfil, hermano, hermana, muy probablemente Dios te esté instando a ponerte en marcha, ya sea en tu trabajo, ya sea en una relación emocional, no en tu matrimonio, ¿no?
en una relación emocional, noviazgo, ya sea de pronto en la manera como estás manejando tus finanzas, ¿sí? Ya sea en la manera como estás desarrollando tu vida espiritual, en fin, en tantos aspectos. Si ves que estos indicadores están siendo cada vez más frecuentes en ti, entonces definitivamente Dios te está instando a ponerte en marcha. En otras palabras, Dios te está diciendo, muévete. Dios te está diciendo, muévete. Ahora, si es así, lo más sabio que puedes hacer es moverte. Si es el tiempo de moverte, muévete. Porque si no vas a perder la oportunidad del kairos de Dios. Pero si no es el tiempo, entonces quédate quieto. Porque no debemos movernos en nuestras intenciones. Si te mueves en el tiempo de Dios, Dios se encargará de todas las cosas que no puedas controlar. Simplemente confía plenamente en Él. Y Él peleará por ti y tú estarás tranquilo. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está hablándonos en esta mañana? Quiero que por favor inclines tu cabecita y vamos a orar. Dios amado y maravilloso, gracias por tu palabra que nos entregas en esta oportunidad. Entendemos por el espíritu de la palabra que este es un año clave. Este es un año donde muy probablemente nos estás diciendo que nos movamos. Hemos entendido por la enseñanza de hoy que no solo se está refiriendo quizá a movernos físicamente de un lugar a otro, pero que sí nos estás hablando de la necesidad de cerrar ciclos para poder movilizarnos a nuevos escenarios, de poder entrar a nuevas etapas, de las cuales tú ya hace un buen tiempo nos estás insinuando y nos estás enviando señales para que actuemos, para que nos movamos en esa dirección. Mi oración en esta oportunidad es para que la palabra que hoy nos has entregado sirva como motor, sirva, Señor, oh Dios, como confirmación de lo que de pronto ya sabíamos que realmente tenemos que hacer. Que hoy confirme esta palabra la decisión que muchos aquí quizá debemos tomar, que verdaderamente tomemos la decisión de movernos. Hay ciclos que nos están haciendo daño, hay ciclos que lo único que nos están haciendo es perder tiempo. Nos estamos perdiendo de grandes oportunidades en Dios, nos estamos perdiendo de oportunidades para verdaderamente crecer integralmente, y todavía seguimos ahí, en la carrera de ratas, moviéndonos en algo improductivo, moviéndonos en algo desgastante, moviéndonos en lo mismo de siempre, pero siempre añorando cosas diferentes. Señor, que esta palabra, Señor, se convierta en un rema poderoso que nos ayude a tomar decisiones. Necesitamos, Dios, aplicarla en las diferentes áreas, en los diferentes aspectos de nuestra vida, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación laboral, en nuestra administración financiera, en nuestra relación con nosotros mismos, en la manera como estamos administrando nuestra salud, nuestro cuerpo, en la manera como estamos también retroalimentando nuestra vida espiritual, cómo estamos llevando nuestro llamado, nuestro ministerio. Tantas áreas, Señor, en las que necesitamos definitivamente atender a tu llamado, el llamado de muévete. Señor, pido con todo mi corazón que esta palabra retumbe 2 veces en los oídos de cada uno de los presentes. No dejes caer ni una sola palabra al piso, sino que esta palabra, Señor, quede plantada en un terreno fértil, en un terreno que produzca fruto y transformación en nuestra vida, porque de verdad anhelamos en este año 2024 movernos y entrar en esos nuevos escenarios que Dios ha prometido y que Dios nos ha entregado para conquistar. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén.